bibliográfico del sector en español. Director de los programas posgrado sobre negocios inmobiliarios en las principales universidades de la Argentina y a nivel regional. Profesor de desarrollo inmobiliario en la Universidad de Buenos Aires. Presidente de la Cámara Empresarial de Desarrolladores Urbanos, CEDU. Presidente de ADILATAM, institución que agrupa a las cámaras de desarrolladores de toda Latinoamérica. Socio fundador y titular de la consultora Tabacma Ortiz y Asociado. Los aplausos para recibirlo. Qué largo el currículum. Eso que lo editamos, ¿eh? Lo editamos. ¿De dónde lo sacaste? Magia de la producción. Magia de la producción. Bueno, buenos días. Están dormidos, arquitectos. Se me durmieron. Muy temprano, claro. Tenés que levantarlo. Che, bueno, muchas gracias. La verdad que un honor tener la posibilidad de compartir un espacio con ustedes. Muchas gracias a las autoridades también de la provincia. La verdad que impresionante y lindísimo encuentro y sobre todo lindísimo ámbito físico en el que estamos, ¿no? Realmente no conocía, había estado en Corrientes, pero no conocía, ya lo felicité a ellos. La verdad que impresionante. Bueno, por ahí ustedes se acostumbran a verlo, pero de verdad es impresionante. Y viniendo, bueno, yo aterricé en Resistencia, así que viniendo por el puente y viendo los edificios, ¿no?, que me mostraron sobre el río. La verdad que el río divino, por supuesto, coincido. La verdad que se lo ve francamente impresionante y cuando destacan la potencialidad, bueno, se explica solo, ¿no? Desde Buenos Aires uno no se entera hasta que no viene, pero realmente cuando desembarcás es como autoexplicativo, realmente es impresionante. Y después, bueno, que el vicegobernador tuvo la oportunidad de contarnos un ratito toda la potencialidad de la provincia, sobre todo en la cuestión turística y forestal, etcétera, etcétera, el ecoturismo, yo qué sé, la verdad que impresionante. Así que desde ya, por supuesto, los felicito. Y gracias, ¿no? Gracias por la invitación, buenísimo. Arquitecto, como quiera, arrancamos con preguntas, no. Habla solo. Hablo solito, déjame tranquilo. Sí, ya aprendí a hablar. ¿Todo bien? Bárbaro. Tiempo ya. Dale, tiempo ya. Bueno, me toca a mí contar un poco la perspectiva que enarbola el título que tenemos ahí arriba, ¿verdad? O sea, el cómo abordar esta cuestión del invertir en ladrillos en este contexto y en particular, por supuesto y naturalmente, en el contexto que nos toca vivir en nuestro querido país, ¿verdad? Que definitivamente está atravesando un momento difícil, un momento en el que hay muchas variables que se vuelven muy cuesta arriba a la hora de habitar nuestro suelo, por supuesto, y como hablábamos con el vicegobernador, tan simple como a la hora de ir al supermercado y afrontar variables tan complejas como las que tenemos en la actualidad, empezando obviamente por la inflación y una cantidad de cuestiones que nos quitan el sueño y nos hacen muy difícil llevar el día a día en nuestro devenir económico, profesional, empresarial o lo que sea, ¿verdad? Efectivamente, estamos atravesando un momento muy difícil en términos generales y un momento especialmente difícil, hay que reconocerlo como tal, a la hora de poner en marcha cuestiones más vinculadas con nuestra actividad específica, que tiene que ver con cuestiones vinculadas naturalmente con la construcción en general, pero en particular con su principal driver, con su principal input, con su principal columna vertebral en nuestra propia disciplina, que tiene que ver con la inversión, ¿verdad? O sea, la inversión en contextos de incertidumbre elevada, de problemáticas acuciantes cotidianas, es obviamente un enemigo innato respecto de la propensión de la gente a invertir. Cuando tenemos problemáticas vinculadas con, por supuesto, el dólar y el tipo de cambio, con no sé cuántos tipos de cambio, con perspectivas inciertas respecto de un montón de cuestiones, y de vuelta, con que no sabemos cuánto valen las cosas, ¿verdad? Estoy seguro que si yo preguntara cuánto valen las cosas acá, de cualquier cosa que uno pudiera incluir, entre los cuales incluiría, por supuesto, los ladrillos, las ventanas y el hormigón de una obra, pero también cualquier otra cosa, definitivamente nos encontramos con un momento en el cual la propensión a invertir en nuestro país está especialmente debilitada. Y no podemos más que empezar un racional al respecto, como mínimo asumiendo semejante circunstancia que finalmente es la que es, ¿verdad? Ahora bien,
para empezar a ponerle un poco de contenido o un poco de racional a esta primera observación o esta primera ponderación respecto de la realidad que nos toca vivir, me parece que vale la pena ir como de lo, si me permiten, ¿verdad? Y me permiten tomarme unos minutos para plantear un racional al respecto, ir como de lo general a lo particular, ¿verdad? Y ir un poco, si se quiere, y si me permiten de vuelta, desde como la estratosfera hasta bajar dentro de unos minutos un poco más a la vida terrenal. ¿Y por qué digo la estratosfera? Porque me parece que vale la pena empezar por ser conscientes de un dato que es novedoso. Hay un dato que es novedoso. Y hay un dato que es especialmente novedoso, no tanto en nuestro día a día corriente, no tanto en nuestro día a día, y no tanto en la cosa que percibimos cotidianamente, sino algo que está cambiando ciertos paradigmas muy fuertes, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y de vuelta, digo, me tomo la licencia de hablar desde la estratosfera, pero vale la pena que lo hagamos porque es una forma de tomar conciencia de cambios que quizás no son tan visibles para todos nosotros, pero que más temprano que tarde terminan teniendo un impacto muy fuerte sobre nuestro día a día. Indirecto, pero finalmente muy fuerte. ¿Y a qué estoy haciendo referencia? A esto que ha aparecido en el último año, en los últimos meses, y que ha alterado el paradigma de entendimiento de las inversiones en general a nivel global. ¿Y a qué estoy haciendo referencia? Algo que parecía que estaba muerto, que había sido combatido, que estaba fuera de programa y fuera de escena en los últimos 40 años y que ha devenido en el mundo con enorme fuerza el último año. Me estoy refiriendo a la inflación. Obvio que no me refiero a la inflación en la Argentina, obvio que me refiero a la inflación de las llamadas monedas duras a nivel internacional. Las llamadas monedas duras, el dólar, ¿verdad? Habrán escuchado hablar, las monedas duras, el dólar, el euro, aquel espacio en el cual durante décadas los seres humanos del mundo han resguardado su propio patrimonio. El patrimonio del mundo, la manera de medir el ahorro de los inversores del mundo, en los últimos 30 o 40 años ha sido el dólar, ha sido el euro. Y lo que ha ocurrido es que el desencadenante de eso era que el conservar el patrimonio y el ahorro en dólares era conservar poder adquisitivo del excedente que uno tenía o que uno había tenido y que eso permitía mantener o sostener el poder adquisitivo a lo largo de los años. Esto cambió. Esto cambió. Y no es que cambió un poquito, cambió significativamente. Y por supuesto que para los que vivimos cotidianamente en Corrientes o en Buenos Aires, es una nota de color que eventualmente podemos mirar en las publicaciones especializadas, en los diarios financieros, que eventualmente alguno cada tanto mira cuando sube el dólar y también mira en ámbito financiero o en lo que fuera alguna noticia respecto de la inflación en los Estados Unidos. Pero créanme ustedes que la cosa es mucho más profunda que una noticia o una nota de color que uno lee en un portal de noticias económicas en los diarios. Para los que han tenido oportunidad de viajar al mundo desarrollado, que hoy no es tan barato, pero algunos seguramente acá en la sala habrá tenido oportunidad de desembarcar en Miami recientemente, te encontrás con que cuando te bajás del avión y te subís al Uber, el chofer del Uber lo primero que te dice es lo mismo que uno espera de alguien en Buenos Aires. Te dice, esta inflación que en dólares uno está leyendo en los diarios, que dicen, y habrán escuchado, habrán leído los que son más atentos respecto a estas cuestiones, que es del orden del 8% por año, ¿verdad? 7% por año, no por mes, sino por año, ¿no? No por mes, sino por año, ¿no? 10% por año. En realidad, el chofer del Uber te dice, mirá, mi alquiler no subió 10%. El colegio de los chicos no subió 10%. Es lo primero que te dice, subió, ¿cuánto dice Rubén? 20, no, Rubén estuvo conmigo, 20, 25, 30, ¿verdad? En los últimos 6 meses, 8 meses, ¿no? O sea,
muchos políticos, con un poco de respeto a los políticos, son bastante parecidos en muchos lugares del mundo, ¿verdad? Te la dibujan, ¿no? Te la dibujan, pero finalmente el chofer del Uber te dice la verdad, ¿no? Te dice, el alquiler me subió 20, 25, 30%, y cuando llegás al hotel, ¿no? El que te lleva la valija, te dice lo mismo, te dice lo mismo. Y al día siguiente, con Rubén o con otros amigos, por ahí vamos a mirar, explorar inversiones inmobiliarias en el mundo desarrollado, así como él cuenta de los correntinos que invierten, ¿no? O los chaqueños que invierten en Asunción o en Uruguay. Cada tanto alguno decide ir a explorar oportunidades en Miami, y ahí vamos por lo menos a mirar, ¿no? Aunque sea por curiosidad. Y entonces al día siguiente, después de haber dejado las valijas en el hotel, caes en la empresa desarrolladora inmobiliaria, ¿no? Y le preguntas, bueno, ¿y cuánto subió la construcción en el mundo desarrollado, verdad? En los últimos meses. Rubén, ¿cuánto nos dijeron? ¿No? O sea, 20, 25, no, a ver, no estamos hablando de la Argentina, ¿verdad? No estamos hablando de niveles inflacionarios que para nosotros son parte del día a día. Estamos hablando de niveles inflacionarios del mundo desarrollado, que los tipos te confiesan 25, y más de uno, en el viaje siguiente que no me acompañaste, me dice 30%, ¿verdad? 30%. Y al viaje siguiente, que tampoco me acompañaste, a Madrid, ¿verdad? El primer día el chofer del Uber lo mismo, y el segundo día el desarrollador inmobiliario, te cuenta lo mismo, ¿verdad? Te cuenta esta circunstancia de un nivel inflacionario del que no somos conscientes, viviendo a miles de kilómetros de distancia, ¿verdad? Pero que lo padecen cotidianamente, que no se pueden creer, ¿verdad? Que no se pueden creer, y que los están dejando completamente desorientados. Y por supuesto lo primero que te dicen al argentino, bueno, a ver, ¿me contás cómo es en Argentina, no? O sea, ¿cómo hacen en Argentina, no? Para convivir, ¿no? Con los niveles, con el 6%, con el 7%, ¿no? De la Argentina, mensual, ¿no? O sea, ¿cómo hacen para convivir con eso? Y por supuesto no lo pueden creer, y por supuesto que nuestra primera reacción es empezar a explicarles el cómo hacemos, pero en un minuto, ¿no? Te autocensurás y decís, yo no tengo nada que explicar, ¿verdad? No somos ejemplo de nada, no, me guardo la clase para otro día, ¿no? Y empiezo a tratar de entender de qué están hablando, y de lo que están hablando es un fenómeno nuevo. Es el fenómeno, ¿no? Y por supuesto que ustedes dirán, ¿y qué hace este señor arriba del escenario hablando de la inflación en Estados Unidos? Y a mí qué me importa, y estás en todo tu derecho para pensar a mí qué me importa, pero la verdad que no es así. La verdad que no es así. Lo primero que ocurre es que apareció en el planeta Tierra un fenómeno nuevo, un fenómeno que hacía 40 años que no existía, y que es la inflación de las monedas duras. Apareció una segunda cuestión, y es que todos aquellos que administran patrimonios, todos aquellos que tienen alguna capacidad de ahorro, o todos aquellos seres humanos que tienen algún ahorro, empiezan a pensar que, bueno, el tener el americano $50.000 de ahorros o 100.000 depositados en una cuenta bancaria en algún lado, ¿verdad? O en algún activo financiero de alguna naturaleza, empieza a percibir, empieza a tomar conciencia de este fenómeno de derretimiento, no sé cómo decirle, ¿no? Que se derrite entre los dedos el poder adquisitivo de esa plata que ha ahorrado con tanto esfuerzo a lo largo de tantos años. Y la pregunta subsiguiente, que los angustia y que los preocupa y que procuran responder tan rápido como toman conciencia de semejante fenómeno, es, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Verdad? O sea, ¿qué hay que hacer cuando sube la inflación? Y por supuesto que los jovencitos que administran patrimonios inmobiliarios de volúmenes ingentes, como sucede en el mundo desarrollado, nunca atravesaron semejante circunstancia, ni de cerca, porque hace 40 años que no había, ¿verdad? Con lo cual no tienen ni idea, así que ¿qué es lo que hacen? Bueno, van a preguntar a algún profesor de la facultad, miran en los libros, tratan de ver qué es lo que debe hacerse, les preguntan a algún argentino a la distancia, ¿verdad? ¿Qué es lo que debe hacerse? Y la respuesta es obvia, ¿no? Todos sabemos con las respuestas, no hace falta que les diga, ¿no? O sea, es obvia la respuesta a la que llegan en un minuto, ¿verdad? ¿Qué es lo que debe hacer un ser humano que tiene algún peso, algún dólar, en este caso algún dólar ahorrado en algún lado, cuando su poder adquisitivo empieza a derretirse minuto a minuto producto de la inflación, que no es del 8% anual, sino que es la vida real que padecen ellos? Y la respuesta es obvia, ¿verdad? Lo que deben hacer los seres humanos frente a semejante circunstancia es, naturalmente, resguardar sus patrimonios en activos reales, esto va de suyo,
Y también es obvio para todos nosotros, sobre todo los que estamos acá arriba del escenario, y muchos de los que nos acompañan hoy, el activo real por excelencia, obviamente, es lo que nosotros fabricamos, lo que nosotros hacemos. O sea, naturalmente los ladrillos. Es decir, el mundo empezó a tomar conciencia en los últimos 6 meses que está obligado, está lanzado a huir de los activos financieros para proteger sus patrimonios en activos reales, sin que le quede ninguna otra opción más que esa, lo que trae como consecuencia una puerta 12, un agolpamiento de inversores huyendo de la tenencia de dólares a resguardarse en activos reales, principalmente en inmuebles. ¿Qué es lo que ha pasado en el mundo desarrollado en los últimos meses? Un incremento de la demanda y en consecuencia de los precios de los activos reales, es decir, de los activos inmobiliarios, de una manera fenomenal. Un aumento de precios tremendo, definitivamente tremendo. Piensen ustedes que, bueno, por ahí no lo saben, pero se los cuento como una anécdota y viene a cuento, ¿verdad? En Estados Unidos, lo recordarán, fue bastante célebre, hubo una crisis tremenda en el año 2008, ¿verdad? Una crisis tremenda. Muchos decían que el mundo capitalista volaba por los aires a consecuencia de la crisis inmobiliaria. Ahora nos parece un chiste, pero de verdad se lo tomaban en serio, ¿verdad? La crisis del 2008, que vino de la mano de la crisis del mundo inmobiliario y en particular del mundo hipotecario, puso al borde del abismo al sistema capitalista internacional. Y esto no es un chiste, sino que es un chiste porque no ocurrió, digo, pero efectivamente fue la preocupación o la percepción que tuvieron en ese momento los habitantes del mundo desarrollado y sus consecuencias en el mundo subdesarrollado, como la Argentina, por ejemplo. Ahora bien, en aquel momento, por ejemplo, Miami, en el 2008, los precios de los inmuebles llegaron a un valor tal que en el 2009, cuando todo había volado por los aires, en el 2009 se generó un tremendo consenso respecto a que el valor al que los precios del 2000, al que habían llegado en el 2008 era obvio que era una burbuja. O sea, todo el mundo decía en el 2009, en el medio de la catástrofe, que por supuesto era una obviedad. En el 2008 habían llegado a un precio tal que era obvio que tenía que volar por los aires. Obvio, ¿verdad? Todo el mundo decía, ¿cómo no nos dimos cuenta si efectivamente el precio había llegado a un número tremendo? Hoy, Rubén, ¿no? Estamos 20, 25, quizás 30% arriba que en el 2008, ¿verdad? Arriba que en el 2008, ¿no? O sea, de verdad, los precios de los activos reales, sobre todo de calidad, y los de medio pelo también, han llegado a niveles impresionantes a consecuencia de muchas cuestiones, pero la principal, la columna vertebral desencadenante de este fenómeno es la inflación. Y no la inflación del peso, la inflación del euro, porque este fenómeno sucede en Miami, sucede en Europa, sucede en España, la inflación de las llamadas hasta ahora, paradigma que acaba de fallecer y morir, ¿verdad?, las monedas duras. A consecuencia de lo cual, por supuesto que los gobiernos del mundo desarrollado están tomando cartas en el asunto. Y es obvio que así es, y es esperable que así sea, porque efectivamente los gobiernos, representantes de la gente, ¿no?, así como acá nos cuentan que la inflación preocupa a la gente y en consecuencia preocupa a los gobernantes, porque la gente se queja y los gobernantes se sensibilizan frente a la queja de la gente, en el mundo desarrollado pasa exactamente lo mismo. Cuando el chofer del Uber protesta por la inflación y el maletero protesta por la inflación, es porque todos protestan por la inflación, que no es del 8% anual, sino que es mucho más, y los gobiernos toman cartas en el asunto, y lo que están haciendo es lo que todos habrán leído, o por lo menos los más atentos a estas cuestiones habrán leído, subiendo la tasa de interés en el mundo, lo cual tiene un impacto en estas cuestiones, el subir la tasa de interés, entre otras cosas porque en el mundo desarrollado todo el mundo debe todo, ¿verdad? Con todo el mundo debe todo. Es decir, si yo preguntara acá, che, ¿cuánta gente de la que está acá sentada tiene su casa hipotecada y debe la casa? Probablemente ninguno levantaría la mano, o casi ninguno, ¿verdad? Si una reunión igual a esta en Estados Unidos, uno pregunta, bueno, ¿quién tiene la casa hipotecada? Todos levantan la mano, ¿verdad? Porque todos tienen la casa hipotecada, todos deben la casa, todos deben el auto, todos deben la tele, ¿verdad? Con lo cual, cuando la tasa de interés se incrementa o aumenta tal como ha aumentado, le duele a todo el mundo, ¿verdad? Y esto efectivamente trae como consecuencia el objetivo buscado por el gobierno americano, que es combatir la inflación y enfriar la economía, y efectivamente, cuando estuvimos con Rubén, no hace tanto, la tasa de interés de los préstamos hipotecarios era 2, 2,5,
quizás 3, y hoy estás en 7, y ayer 7,5, y ayer salió una publicación anunciando que probablemente llegue al 8,5, ¿verdad? O sea, imagínate que si la tasa de interés de los préstamos hipotecarios de los americanos se triplica o se cuadruplica, el impacto que esto tiene sobre el día a día de cualquier americano y en consecuencia de los precios de los activos inmobiliarios. Pero ¿por qué traigo este tema? ¿Por qué traigo este tema que puede parecer una particularidad o una peculiaridad de las familias norteamericanas que nos importa en esencia a todos nosotros, ¿verdad? Y la verdad es que debemos bajarlo a tierra y debemos entender las consecuencias que esto genera desde todo punto de vista. Y déjenme que empiece por contarles en qué sentido esto genera consecuencias también sobre nuestra realidad. Nuestra actividad esencialmente opera, esencialmente trabaja con inversores. Esencialmente trabaja con gente que tiene o ha tenido alguna capacidad de ahorro y ha juntado un cierto patrimonio que en algún lado lo habrá guardado. Y esto sucede que en el mundo desarrollado, una familia con alguna capacidad de ahorro deposita sus fondos en alguna cuenta bancaria, porque efectivamente en el mundo desarrollado la gente deposita su plata en los bancos como ahorro a largo plazo. En la Argentina la gente no deposita sus fondos o sus ahorros a largo plazo en los bancos, sino que ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace el ahorrista tradicional en la Argentina? Lo primero que hace cuando tiene algún excedente, un joven profesional que va juntando un poquito de plata que le sobra respecto de lo que gasta cotidianamente, que no son muchos, pero tampoco son tan poquitos, lo primero que hace es comprar dólares, ¿verdad? Esto es lo que sucede en el día a día. Lo segundo que hace es comprarse una lata de dulce de batata en la que juntar los dólares, ¿verdad? Y enterrarlos en el fondo del jardín, ¿no? Y guarda, ¿no? Los entierra en algún lado y va guardando dólares arriba de dólares, ¿verdad? Y lo tercero que hace, cuando ya no entran más en la lata de dulce de batata, le compra, ¿no? A Rubén en Resistencia, ¿verdad? O a Mijael le compra un departamento en Pozo, y esa es la dinámica del ahorro argentino, ¿verdad? Pero en particular, la plataforma más generalizada de tenencia de ahorro en nuestro país es la lata, estoy exagerando, ¿verdad? Una metáfora, ¿verdad? Por llamarlo de alguna manera, es la lata de dulce de batata enterrada en el fondo del jardín con $50.000, que en este nuevo paradigma están perdiendo poder adquisitivo minuto a minuto, se están derritiendo en términos de su capacidad de compra, a corto plazo y a largo plazo de una manera muy pronunciada. Y esto que un señor con $50.000 ahorrados en algún lado, en Corrientes, probablemente sea poco consciente de semejante circunstancia, para un americano es completamente consciente porque lo padece cotidianamente cuando le sube el alquiler, y más temprano que tarde, termina llegando a la República Argentina también. Hoy por hoy, el entendimiento del nuevo paradigma a nivel macroeconómico global es una obligación para todos nosotros. Estamos obligados a entender que algo profundo ha cambiado. El seguir guardando 50 lucas, perdónenme la expresión, en algún lado, pensando que eso es un resguardo de valor y de patrimonio, perimió. Murió. Punto final. Desapareció. Claro. Alguno me podrá decir, bueno, pero mirá que las autoridades gubernamentales norteamericanas han tomado conciencia de semejante cosa, han tomado cartas en el asunto, han elevado significativamente la tasa de interés y están procurando combatir enfáticamente la inflación, entre otras cosas a consecuencia de la queja de la población que vive en el mundo desarrollado, que por supuesto se queja a raíz de todo esto que está ocurriendo. Y alguno también me podría decir, es bien posible que habiendo tomado conciencia de eso y habiendo incrementado significativamente la tasa de interés, el lunes que viene, ¿no?, el nivel inflacionario en el mundo desarrollado bajará automáticamente a lo que supo ser, ¿verdad? Se derrumbará y volveremos a estar en un esquema equivalente al que tuvimos hasta el año pasado. Poco probable, ¿verdad? Poco probable. Entre poco probable, de verdad, entre poco probable e imposible, ¿verdad? O sea, la inflación
es jodida, ¿no? Ya lo sabemos en Argentina, digo, ¿no? El nuevo ministro, Massa, ¿no? Le pone huevo, trabaja, digo, hace lo mejor que... Hay que reconocer, no es fácil, de verdad no es fácil, ¿verdad? Y en el mundo desarrollado han hecho un montón de cosas, ¿no? Es como si se lo hubieran propuesto para tener la inflación que tienen, no es que estuvieron trabajando, o sea, de verdad han hecho un montón de cosas, ¿verdad? Ustedes todos lo recuerdan, ¿no? En la época de la pandemia han ¿no? Han generado una emisión monetaria, ustedes recuerdan, ¿no? Descomunal para afrontar la crisis de la pandemia. O sea, la guerra que hemos tenido ha traído un impacto tremendo en los niveles de precios. O sea, de verdad se ha desencadenado un proceso inflacionario en el mundo que por más que las autoridades gubernamentales del mundo desarrollado tomen cartas en el asunto, no es fácil de combatir y no lo van a arreglar en una semana. Es decir, me parece que estamos atravesando, y hay que reconocerlo como tal, un cambio de paradigma que incluye la inflación de las monedas duras que ha venido para quedarse, a consecuencia de lo cual la migración a los activos reales de los patrimonios es una tendencia que también vino para quedarse. ¿Y esto qué significa? Esto significa que todo aquel, y no son pocos, con $50.000 guardados en algún lado, hoy tiene la obligación de pensar qué hacer respecto de su ahorro. Porque si sigue como está, pierde. Porque si invierte esos fondos en inversiones financieras, es posible que esté mejor que tener la plata guardada, ¿no? En plazos fijos, en el mundo desarrollado. Es bien posible que esté, por supuesto, mucho mejor que tener la plata guardada en billete que no rinde nada. Pero sin duda va a seguir estando por abajo de la inflación. O sea que sin duda va a seguir perdiendo poder adquisitivo. Entonces la pregunta de qué hacer, de qué deben hacer todos aquellos que tienen algún patrimonio guardado en algún lado, la pregunta tiene una única respuesta. Estamos obligados a resguardarnos y a migrar hacia los activos reales. Lo que pasa es que a partir de ahí se abren otras preguntas que me parece que también debemos mirar con atención. ¿Y cuáles son las otras preguntas? O sea, la primera pregunta es, ¿qué hacer? Y la respuesta es ladrillos. La pregunta es ¿qué hacer? Y la respuesta es ladrillos. Ahora, ¿qué ladrillos? ¿Dónde? ¿Y en qué producto? ¿Verdad? Esa pregunta sí es lícita, ¿verdad? O sea, ¿dónde invertir? ¿Verdad? ¿Dónde resguardar los patrimonios? ¿En qué ladrillos? ¿En qué lugar? ¿Y en qué producto? Y esa pregunta sí es muy lícita, ¿verdad? De hacer. Y como decíamos un ratito, nos toca cada tanto mirar en dónde es posible, ¿no? Estudiarlo, evaluarlo, y es perfectamente lícito evaluarlo, ¿verdad? Para hacerlo a conciencia, para hacerlo con conocimiento de lo que uno está haciendo, con entendimiento de cada oportunidad, de cada mercado, ¿no? Y entonces, por ejemplo, es válido mirar si la manera de transformar los dólares en ladrillos es, por ejemplo, comprarte un departamento, qué sé yo, Miami, ¿no? Miami. Es lícita la pregunta. Miami. Y es una respuesta, ¿no? Entonces, uno como inversor muchas veces lo que mira es dónde resguardo mi patrimonio, dónde encuentro seguridad jurídica. ¡Ey! Silence. Chicas. ¿Dónde encuentro seguridad jurídica? ¿Dónde encuentro respeto de los contratos? ¿Verdad? ¿Dónde encuentro que un dólar es un dólar? ¿Dónde encuentro que si un tipo no paga el alquiler, en un minuto, ¿no? Está fuera, ¿no? Y esto en Miami te lo encontrás, Rubén. Esto en Miami lo encontrás, ¿verdad? Efectivamente, uno encontrás que se respetan los contratos, que hay seguridad jurídica, que un dólar es un dólar, que si no pagas el alquiler, en un minuto estás en la calle. Digo, y esto es lícito a ser evaluado cuando uno procura migrar de los dólares guardados a algún lado a un activo real que resguarde el patrimonio. Es una respuesta lícita. Ahora, después que vas a Miami, que te encontrás con todo eso, que exploraste alternativas de hacerlo, también te encontrás con lo otro, con la contracara de semejante fenómeno o semejante realidad. Y es que está carísimo. O sea,
de verdad está carísimo, ¿no? Ya conté la experiencia de los números por arriba del 2008 y de verdad te vas a encontrar con departamentos que hoy se ofrecen con toda alegría y que encuentran demanda de gente que está huyendo del dólar billete en torno a los 40, ¿verdad? O sea, hay primera fila frente al océano, para los que habrán ido a Miami alguna vez, primera fila frente al océano de Miami, estás en torno a los 40, ¿verdad? 40.000 dólares por metro cuadrado, ¿no? Bueno, ¿no? Claro, respeto de los contratos, seguridad jurídica, una vez que compraste en 40, si el que no paga el alquiler lo sacás en un minuto, pero hay que tener estómago como inversor para convalidar 40. No hay que tener estómago, digo, muchos lo hacen porque efectivamente la demanda sostenida desde la Argentina, ¿no? Nos suena 40, ¿no? O sea, no digo que todo valga 40, pero todo está en el entorno de estos valores delirantes, o sea, números que no se han visto en toda la historia, ¿verdad? Que están muy por arriba de los números del 2008, con lo cual, nada, es una hipótesis de trabajo, o sea, tiene sentido resguardar los patrimonios en activos reales, tiene sentido, pero hay que tener, no sé cómo decirlo, huevos, ¿verdad?, para convalidar estos niveles de precios que por otra parte están en el entorno de incrementos de tasas de interés cuya consecuencia más esperable es que estos 40 dentro de no sé cuánto tiempo estén por abajo de los 40, con lo cual algunos dirán, bueno, ok, huyo de los dólares, entro caro, bajará, nada, después subirá de vuelta, como todo lo que es cíclico, yo qué sé, puede ser, mientras tanto uno está entrando en el pico de los valores. Otra alternativa, si querés, ya no miramos Miami, miramos Uruguay, ¿verdad? Uruguay. Y de verdad muchos miran Uruguay. Y de verdad, no sé cuántos correntinos, pero en Buenos Aires cotidianamente te encontrás con inversores porteños de vuelta, vendiendo los dólares y comprando departamentos en Uruguay. Hace poquito hubo un evento inmobiliario importante y estaba lleno de stands de desarrolladores uruguayos promoviendo y ofreciendo mercadería uruguaya en Buenos Aires, y esto obviamente la consecuencia de que ven una demanda muy sostenida de potenciales compradores. Uruguay también está carísimo. Uruguay también está carísimo, ¿verdad? O sea, un departamento en Uruguay, respecto de los valores que yo escuché de Corrientes, está en Montevideo está más o menos 3 veces, ¿verdad? Más o menos 3 veces, ¿no? Y respecto a Buenos Aires está el doble. O sea, de verdad, tenés un presidente amigable con la inversión, un presidente aplaudido por los empresarios, un presidente que transmite en la actualidad una percepción significativa de seguridad jurídica, un presidente que ha instalado una ley que promueve con incentivos fiscales significativos e importantes el desarrollo de inversiones inmobiliarias. Está carísimo. Es más, Paraguay está caro. Te cuento lo que nos pasa. Desarrollo inmobiliario que estoy haciendo en La Recoleta, en Buenos Aires, el lugar más caro de la República Argentina, probablemente en la actualidad, obreros paraguayos que vivieron en Argentina toda la vida, trabajando en la construcción, que ganan más plata en Asunción, en dólares, ¿verdad?, que lo que ganan en un proyecto inmobiliario extraordinario en La Recoleta y que se me van a Paraguay, ¿verdad? O sea, no, por supuesto que Paraguay no tiene los niveles uruguayos, que está excesivamente caro, pero también está caro. Quiero decir, un inversor mira un montón de cosas a la hora de evaluar o de ponderar dónde resguardar su patrimonio, ¿verdad? Y mira de vuelta, y hay que reconocerlo como tal, y con este discurso empecé la charla hace un ratito, ¿verdad? O sea, mira o evalúa seguridad jurídica, mira o evalúa respeto de los contratos, pero mira precios, pero también mira precios. Y la Argentina está barata. La Argentina está muy barata, de verdad está muy barata. O sea, no tiene sentido que un obrero de la construcción en dólares gane más en Asunción, con todo respeto por Asunción, que es una ciudad divina, pujante y con mucho desarrollo inmobiliario, que en Buenos Aires o que en La Recoleta. No tiene sentido. Buenos Aires, la Argentina está barata. Y la construcción está especialmente barata porque la mano de obra está especialmente barata. Sobre todo, por supuesto, me estoy refiriendo a barata medida en dólares, ¿verdad? Y sobre todo mirándola en un ciclo histórico largo, ¿verdad? O sea, claro, uno diría, a uno le gustaría entrar el día que está regalado y salir el día que está carísimo, como si uno comprara o vendiera acciones, y uno,
si tiene puntería, podría lograr semejante cosa. Cuando uno va a fabricar metros cuadrados, esto es virtualmente imposible, porque la fabricación de metros cuadrados lleva bastante tiempo, con lo cual uno tiene que entrar, ¿no?, durante el ciclo de precios bajos para salir eventualmente, si quisiera realizar ganancia, durante el ciclo de valores más altos, y ahora no hay ninguna duda que estamos atravesando un ciclo de valores históricamente muy baratos, históricamente muy baratos. Las unidades, las usadas, las de segunda mano, las que están construidas, han bajado respecto de los valores que teníamos, por ejemplo, en la época de Macri, yo qué sé, 30%, ¿no? 35%, ¿no? La construcción, el costo de la construcción bajó bastante más que eso, bajó bastante más que eso. Es un elemento a mirar con mucha atención. Claro, uno bien podría decir, la circunstancia actual obedece a lo que conté al principio, la incertidumbre, la inflación, todo lo que está, el tipo de cambio, etcétera, etcétera, y vamos camino a que la Argentina, ¿no?, dentro de, yo qué sé, a partir de 2024, ¿no?, termine, yo qué sé, en Venezuela, 2025 Cuba, y esto sea un barril sin fondo, ¿no? Puede pasar, de hecho es una hipótesis, o sea, es una hipótesis que uno podría tomar en consideración. No es lo más probable. No es lo más probable, ¿no? De hecho, podríamos tener conciencia y tomar y juntar consenso incluso entre todos que estamos ante un cambio de ciclo, que estamos ante en los últimos tramos de una era que a partir del 2024, que a partir del 2025, que no sé cuándo, va a cambiar, ¿verdad? Va a cambiar. Y la Argentina es cíclica, ¿verdad? Y ha tenido periodos más o menos pronunciados y más o menos largos de cosas medidas en dólares en Argentina baratas y de cosas medidas en dólares en Argentina caras, ¿verdad? Y estamos atravesando un momento de cosas baratas. Nosotros, y voy a ir redondeando siguiendo tu pedido, pero dame unos minutos más, por favor. Nosotros en nuestra actividad, esto es importante, nosotros en nuestra actividad solemos pensar que trabajamos con inversores. De hecho, lo dije hace un ratito, ¿verdad? Trabajamos con inversores. Son inversores los que nosotros decimos que ponen plata en nuestros proyectos, ¿verdad? Los tratamos como inversores, nos comunicamos con ellos como inversores, hablamos con ellos como inversores. No son inversores. No son inversores, no nos engañemos, no son inversores. ¿Sabes cómo lo llamaría yo? Copiones, ¿no? Son copiones, ¿verdad? ¿Por qué digo que son copiones? ¿Qué es un inversor? Es obvio que es un inversor, ¿verdad? Un inversor es un señor que entra e invierte cuando es barato para salir y realizar la ganancia cuando es caro. Esto es una obviedad, ¿verdad? Para esa técnica, no solamente la que te explican cuando haces un doctorado en finanzas en Harvard, sino también cuando, anda por la calle, ¿verdad? Que es un inversor, el que compra cuando es barato y vende cuando es caro, ¿verdad? Esto es un inversor, ¿no? Es obvio que esto es así. Nosotros, en nuestra actividad, hemos tenido el mejor momento, Rubén, de los últimos 10 años en términos de demanda para productos inmobiliarios, en el que la gente decía, dame ahora porque mañana es caro, no, dame ahora porque no me lo quiero perder, ¿no? Dame, y con una presión de demanda gigante, en la época, hablamos un ratito, de los préstamos hipotecarios UVAs, en la época del gobierno de Macri, en los cuales los precios, ¿no? La gente se agolpaba por comprar, uno arriba del otro, los precios y los volúmenes de actividad llegaron a niveles que nunca antes habíamos reconocido. De este proyecto que estoy contando de la Recoleta, lo vendíamos en Buenos Aires, está todo vendido, ¿verdad? Pero lo vendíamos en Buenos Aires en pleno gobierno de Macri a promedio 10, ¿verdad? Promedio $10.000 el metro cuadrado, y nos lo sacaban de las manos, cosa que por supuesto vale mucho menos, pero de verdad es lo que nos ocurría hace no tantos años, ¿verdad? Y la gente se mataba por comprar. Y cuando la gente se mata por comprar, igual que pasa con el dólar, ¿qué es lo que pasa? Obvio, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Obvio, ¿verdad? Los precios estaban por las nubes. Yo vendía a 10 lucas el metro cuadrado. Hoy, y la verdad que no vendemos un pito, ¿no? La verdad que no vendemos un pito, ¿no? Y no vendemos un pito, ¿no? ¿Y qué pasa con los precios cuando no vendemos un pito? Obvio, ¿verdad? Obvio. Y esto es lo que está pasando, ¿verdad?
¿verdad? Esto es lo que está pasando. Y por eso digo que no son inversores. De verdad no son inversores. ¿Qué es un inversor? Un inversor que sabe leerla. ¿Y qué es un inversor que sabe leerla? Que se da cuenta que si es barato, momento de entrar, ¿verdad? Y que si es caro, momento de salir. ¿Para qué? Para entrar de vuelta cuando sea barato, ¿verdad? Y esto es lo que hay que saber mirar. Y esto es lo que debemos hoy mirar. Resumo y con esto cierro. 1. Seguir teniendo dólares en la lata de dulce de batata enterrada en el fondo del jardín es una pésima idea. Pésima idea. Y si no nos dimos cuenta y no tomamos conciencia de eso, solo es porque estamos distraídos, ¿verdad? Porque esto es un nuevo paradigma que vino para quedarse. Es decir, el que no se dio cuenta de eso es porque está distraído, porque está dormido, porque esto es lo que está sucediendo en la vida real, en la actividad. Cambió el paradigma en el mundo. 1. 2. Resguardo frente a esa circunstancia, ladrillos y está fuera de discusión. Está fuera de discusión. Ladrillos, es decir, es la única forma que la civilización ha creado para resguardarse frente a contextos de alta inflación en general y en particular en este momento que le toca la alta inflación a las mal llamadas, o llamadas hasta ahora, monedas duras que han dejado de ser duras porque ese concepto ha volado por los aires. 3. ¿Dónde? Respeto. Y está muy bien el que elige Miami. Porque tenés la seguridad jurídica, porque si no pagas el alquiler, porque no tiene la idea del alquiler que tenemos nosotros, que desastre, ¿verdad? O sea, te lo respeto. Está carísimo, hay que tener estómago. Respeto el que elige Uruguay. Está caro. No sé cuánto, está caro, ¿verdad? O sea, tanta gente resguardándose en Uruguay, el dólar por el piso, se sigue apreciando la moneda local, además tiene inflación, un combo espantoso, ¿verdad? Igual lo respeto, tiene un presidente buenísimo, igual lo respeto, lo votaría si viviera en Uruguay, está caro, ¿verdad? Está caro. Paraguay está caro. Para mí no vamos camino a Venezuela y estoy seguro que estamos de acuerdo en eso, no vamos camino a Cuba, esto es cíclico, esto ha tenido momentos en los que teníamos otros valores, estamos por el piso, estamos al final de un ciclo, para mí, a pesar de que hay alquileres, a pesar de que no tengamos hipotecas, lo hemos hablado con las autoridades del banco hace un ratito, a pesar de que podamos trabajar en este sentido, ojalá que algún día vuelvan, a pesar que lo único que tengamos como herramienta que el gobierno nos aporta y que está teniendo por ahora escasos resultados y ojalá mejore un poquito, que es el blanqueo, ¿verdad? Después hablará de esto. A pesar de todo eso, mi opinión es que está terminando un ciclo, es momento de resguardarse en ladrillos, el lugar en el cual aprovechar esta circunstancia en este contexto, y no porque sea el presidente de la Cámara y me toque vender ladrillos en la Argentina, sino porque de verdad y honestamente lo creo, es momento de, sin duda, apostar por Argentina. Muchas gracias. Hasta aquí la participación del arquitecto Damián Tabacman. Los aplausos y de esta manera cerramos este primer panel, el desarrollo inmobiliario, desafíos y oportunidades de invertir en ladrillos en tiempo de crisis. Que se renueven los aplausos para despedir a cada uno de los integrantes.